Bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que tú nos hables, que siembres una semilla en tierra fértil, que nos animes con tu palabra, Señor, y que tú hoy seas la única influencia en nuestras vidas. Que si en el ambiente físico o espiritual algo está estorbando en esta hora, tú quites toda muralla, toda barrera de en medio, y podamos recibir esta palabra libremente y sin impedimento. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. ¿Sí escuchan bien por ahí atrás? ¿Sí? Algunos dicen no, y si dicen que no, entonces ¿cómo escucharon mi pregunta? Eso significa que sí escuchan bien por ahí atrás. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro mensaje. Les pido me acompañen abriendo sus Biblias en Lucas capítulo 8. Me voy a pegar, es que me dicen que el micrófono tiene que ir por aquí más o menos, porque luego me pongo a decir que oigo eco y que no sé qué, es tu culpa, pégatelo más. Entonces yo ya hice mi chamba y el resto ya es del equipo de sonido. Lucas capítulo 8, versículo 22. Dice: aconteció un día que entró en una barca, está hablando de Jesús, con sus discípulos, y les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago, también conocido como el mar de Galilea, aunque estrictamente hablando es un lago. Al rato veremos por qué se le menciona a veces como un mar. Y partieron. Y ocurre lo siguiente, versículo 23: mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Se anegaban significa que la barca se estaba inclinando, estaban en peligro de hundirse. Vinieron a él, versículo 24, y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hoy quiero compartir basándome en este pasaje, y leeremos además otro de los evangelios que narra de forma paralela esta historia, añadiendo algunos detalles. Un mensaje que responde a una de las preguntas más difíciles que creo que todos como cristianos nos llegamos a hacer en algún momento de nuestras vidas. En algún momento de conflicto surge en nuestro corazón, a lo mejor no la dices a los cuatro vientos por el qué dirán. En la iglesia venimos y siempre ponemos cara de que todo está bien, ¿o no es así? Yo les tomo una foto a ustedes en esta mañana y todos parecen santos aquí de la Cuauhtémoc, y podría venderlos en la papelería como santitos, pero realmente a veces por dentro tenemos conflictos y no nos animamos a externar lo que estamos sintiendo por dentro. ¿Cómo está, hermano? Bien, bendecido, fortalecido, amén, aleluya, gloria a Dios, de victoria en victoria. Y muchas veces por dentro nos estamos destrozando. Yo al día de hoy, siempre que pregunto cómo está, me dicen esta es la respuesta: bien, gracias a Dios, gloria a Dios. Jamás alguien me ha dicho cuando le pregunto: ¿cómo estás? Pues aquí apostatando, o algo por el estilo. Pero a veces nos preguntamos dentro de nosotros: ¿dónde está Dios en medio de los tiempos difíciles? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué si Él es poderoso? ¿Por qué si Él está conmigo? ¿Por qué si sus planes y su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta? Permitimos, como en esta historia, permite Él que nosotros pasemos por tempestades. ¿Dónde está Dios en este tiempo de crisis? ¿Dónde está Dios cuando estaban abusando de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando me estaban despidiendo injustamente del trabajo? ¿Por qué el Señor, si tiene un plan para mi vida, y si Él llevó en la cruz mis enfermedades, el doctor me está dando este resultado? ¿Por qué el Señor no interviene en la vida de mis hijos? ¿Por qué no quebranta el corazón de mi esposo, de mi esposa? ¿Por qué no nos rescata? Y muchas veces escuchamos el testimonio de hermanos que cuentan cómo el Señor quebrantó a sus hijos, les sanó milagrosamente, bendijo sus finanzas, pero tú dices: gloria a Dios por él, pero yo no lo he visto en mi vida. Mi hijo se apartó, mi esposo está peor que nunca, mi salud está peor que nunca, económicamente todo me sale mal, me corrieron del trabajo, puse un negocio y quebró, puse un circo y me crecieron los enanos, y en fin, todas las cosas nos empiezan a salir mal y no vemos para cuándo esto va a terminar. Las olas, como veremos en esta historia, se empiezan a meter a nuestra barca y Dios aparentemente no está interviniendo. Este conflicto se agrava todavía más cuando la tormenta viene por obedecer una orden dada por Dios, o cuando pese a nuestra obediencia Él permite esta situación, que fue el caso de los discípulos. Si leemos los tres evangelios que narran de forma paralela esta historia, los tres dicen que subieron a la barca por mandato de Jesús. O sea que Jesús los puso en esa situación. No es que Jesús les dijo no vayan y por desobedientes se metieron en el problema, que es lo que a veces nos ocurre. Nos metemos en problemas solitos por nuestra desobediencia a Dios. Jovencitas que dicen: ¿y por qué el Señor permite que yo sufra? Y mi novio lo que me hizo, pues nunca Dios te dijo que era para ti, ¿verdad?
tomamos malas decisiones financieras y luego, Señor, sáname de mis deudas, de mis finanzas. ¿Para qué te endeudaste? Pero ahí andabas en el centro comercial a todo lo que da con la tarjeta de crédito, que compre ahora y pague cuando venga Cristo. ¿Cómo no? Nos metemos en problemas y luego no sabemos cómo salir. No nos discipulamos, no sabemos cómo tratar a la esposa, al esposo, fastidiamos el matrimonio y luego le reclamamos a Dios de lo que provocamos con nuestra apatía. Podríamos dar un mensaje entero acerca de esto, pero no es el tipo de problemas del cual yo quiero hablar en esta mañana. Esa es otra historia, punto y aparte. Hoy yo estoy hablando de cuando, a pesar de que nosotros hacemos las cosas bien, no somos perfectos, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, pero nos levantamos, buscamos a Dios, somos honestos en nuestro corazón, tenemos la intención de hacer las cosas conforme a su voluntad, le buscamos, le honramos, le tomamos en cuenta. Cuando, a pesar de todo eso, nos encontramos en medio de la tormenta, ¿dónde está el Señor en esos momentos de nuestras vidas? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Por qué no hace nada? Quiero responder a estas preguntas en un tema que he titulado en esta tarde: ¿dónde está Dios en medio de la tormenta? ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta? Y quiero contarte un poco más acerca de esta historia. Esta tormenta nos narra la Biblia que se desató en el lago, o en el también conocido como el mar de Galilea. ¿Por qué se le conoce también como el mar de Galilea, aunque es un lago? Porque tiene comportamiento como el que tienen los océanos. Tiene esta peculiar característica de que puede estar en una calma total, y esto hasta el día de hoy se puede comprobar y verificar. Y tú puedes casi salir a esquiar, a pescar, y de repente los vientos se cruzan y son tan fuertes, y la ubicación geográfica tiene tales condiciones que se empiezan a desatar tormentas que tienen la capacidad de hundir barcas. Yo recuerdo hace algunos años, antes de que tuviéramos a nuestra nena, cuando Vida Nueva para el Mundo participó con una agencia de viajes en un tour que se hizo a Tierra Santa. Y fue el último viaje donde fue el doctor Armando Alducin, y pues obvio pues se inscribieron muchos hermanos. Por cada cierta cantidad de hermanos daban una cortesía a la iglesia para que un grupo de pastores pues también pudiera ir. Y me acuerdo que 3 semanas antes el pastor Armando nos habla y nos dice: Jesse, por la cantidad de personas necesitamos un matrimonio más, pensamos en ti y en Abby, hemos orado y pues ahorita están en tiempo perfecto. No teníamos a nuestra nena, eso facilitaba todo. Y nos dice: ¿tienen sus papeles en orden, pasaporte y todo? Yo tenía todo en desorden, pero por fe dije sí, claro que sí, y luego lo arreglamos, ¿no? Entonces fuimos, y me asombró que en uno de los recorridos se incluía precisamente un viaje en 2 embarcaciones, que habían 75 personas en cada una, y el guía nos estaba contando esto: cómo de repente la tormenta se puede desatar y cómo la gente se burla y dice: ay, sí, ya parece que un laguito va a hundir la barca. Y dice: bueno, barcas como estas en las que nos vamos a subir de 75 personas, cuando se desata la tormenta se tienen que regresar. Imagínate una barca como la que iba Jesús con sus discípulos. Pues dicho y hecho, parece que nos profetizó. De repente, en la mitad del tour, en las 2 barcas que las juntan para que el pastor Armando nos compartiera un mensaje, y una persona, un judío mesiánico, empieza a alabar a Dios en hebreo, un tiempo precioso, se desata la tormenta. Y literalmente tuvimos que desamarrar las barcas y regresarnos, porque si no corrían el riesgo de poderse hundir. Y esto es algo que nos enseña algo, que nos muestra algo interesantísimo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos en esa calma total? ¿Cuántas veces no podemos estar como estábamos en este viaje, alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios, bendecido, y todo iba bien en tu vida, tu economía, tu familia, tu salud, y de un momento a otro, sin decir agua va, al igual que se desató la tormenta sobre ellos, de repente vienen tormentas sobre nuestras vidas? Esto hace que el problema sea más difícil de enfrentar, porque no es como otros que tú puedes ir previendo, y no es que sea fácil, pero lo puedes asimilar. Cuando veías que se iba a hacer un recorte en tu empresa y tuviste el tiempo de prepararte, cuando algún familiar se enfermó y tú fuiste asimilando la enfermedad, cuando algún hijo se empezó a apartar de Dios poco a poco, no es que sea fácil, pero te dé el tiempo de irlo asimilando. Pero contrario a esto, cuando de la noche a la mañana todo estaba bien y de repente te dicen tienes cáncer, de la noche a la mañana te dicen estás despedido, de la noche a la mañana tu esposo te dice no quiero saber nada de ti, y te dedica la de 3 veces te engañé de Paquita, la del barrio. Y 30 años después de un matrimonio dices, ¿pero qué pasó? Cuando de repente algo se desata sobre nuestras vidas, el conflicto es todavía mayor. Cuando no imaginábamos, cuando todo estaba bien, cuando veníamos de la presencia de Dios y vienen ataques y vienen injusticias y vienen tiempos complicados, el problema se agrava en nuestras vidas.
Esta tormenta crece de tal forma que no únicamente golpea la barca, como narra el evangelio que estamos leyendo, sino que además, acompáñenme ahora a Marcos, la Biblia nos añade que las olas se empezaron a meter a la barca. Vamos a ver otro punto de vista. Recuerda que hay historias en los evangelios que a veces se repiten, pero no narran siempre lo mismo, sino que cada una añade detalles en particular. Haz de cuenta que son 3 cámaras de televisión grabando el mismo evento, pero cada una, por pertenecer a diferente empresa, va a tener algunas tomas distintas. Imagínate, por ejemplo, que es un partido de fútbol y tienes la cámara de ESPN, se va a enfocar en una parte, y la proyección o la cámara de Televisa Deportes en otra, la de Fox Sports en otra, la de Chivas TV, bueno, esa no se va a ver, perdón, esa la hacemos a un lado. Y tienes tú tomas diferentes de un mismo evento, y es lo que ocurre en esta escena. Vamos a ver otra de las tomas en Marcos capítulo 4, versículo 37. Dice la Biblia así, avanzamos las páginas de la Biblia un poco hacia atrás y nos encontramos inmediatamente con Marcos capítulo 4, versículo 37, narrando la misma historia, pero añade un detalle más. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Nos añade aquí la Biblia. Las olas se estaban metiendo y la barca se estaba hundiendo. Esto produce en los discípulos tal desconcierto que no solamente despiertan, como ya vimos que narra Lucas, despiertan a Jesús, sino que además de eso, Marcos nos añade que se preguntan por qué Jesús no hacía nada por salvarles. Versículo 38, y él estaba en la popa, que es donde va el timón, donde va el control del barco, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta expresión, no tienes cuidado, significa: ¿no te importa que perecemos? Estamos a punto de morirnos, las olas se están metiendo a la barca, tú nos dijiste que estarías con nosotros y no estás haciendo absolutamente nada. ¿Qué no te importan nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos la misma pregunta? Señor, ¿es acaso que no te importo yo? ¿Es acaso que no me amas? Y empezamos a ser bombardeados por mentiras del enemigo. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios? Dios no te ama, Dios no está contigo, Él está avergonzado, es por tanto que has pecado, has perdido su respaldo, has perdido su favor. Es más, a lo mejor no es que Él no esté contigo, a lo mejor es que ni siquiera existe. Tal vez ha sido un invento de tu mente, una ilusión que tú mismo creaste. Empezamos en medio de la tribulación a llenarnos de dudas, y es algo normal, con lo cual tenemos que luchar. El mismo Juan Bautista, después de presentar a Jesús como el Mesías, cuando se mete en problemas, le envía a preguntar si era él o esperaban a otro. Y estamos hablando de la reacción de hombres de Dios. Nosotros como seres humanos, aunque confiemos en Dios, en tiempos complicados podemos empezar a ser bombardeados por preguntas como estas, a creer todo tipo de mentiras del enemigo que no tenemos que aceptar. ¿Sabes algo? La verdad es esta. La verdad es que Él es real, Él está contigo, Él está enterado de tu situación, Él está al tanto de la situación y está en medio de ella y tiene un propósito en medio de la situación. Yo no imagino a un Dios que está enterado de la situación y que no tiene la capacidad de hacer nada. Claro que lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Lo veremos más adelante. Pero antes quiero que medites un momento en la tormenta que tú estás enfrentando actualmente. ¿Está o no está Dios enterado? Imagínate, te corrieron del trabajo, te enfermaste de X cosa que te detectaron, y entonces le llega el reporte celestial al Señor: Señor, tu hijo fulano de tal, que va a Vida Nueva para el Mundo, en la zona sur, en la Ciudad de México, lo acaban de correr injustamente. Y Dios diciendo: ¿cómo nadie me lo dijo? A ver, Gabriel, Miguel, vengan para acá. ¿Por qué no me dijeron nada? No, Señor, es que pues estamos ocupados con otros asuntos ahí en la Ciudad de México. Pero eso no es todo, Señor. Además le dijeron que tiene una enfermedad terminal. Pero no puede ser. Pero a ver, vamos a ver por lo del trabajo. A ver, ¿alguien tiene palancas ahí en la tierra que nos pueda ayudar? ¿Te imaginas a Dios preguntando esto? No, Señor, pues la economía está difícil, de que si el muro y el dólar y esto y el otro. Híjole, no puede ser. ¿Por qué nadie me dijo nada, Dios mío? Ah, no, yo soy Dios, perdón, no puedo decir eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, que ahorita que salga de su casa lo atropelle un tráiler, que se muera, que se venga para acá y aquí le damos chamba, porque no se me ocurre otra cosa. ¿Imaginas a Dios afligido, estresado, preocupado, preguntándose qué hacer contigo? Queridos hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan, Dios no está allá arriba afligido, estresado, mordiéndose las uñas de los dedos pensando qué hacer. Él está en su trono sentado, gobernando con poder, con sabiduría, con gloria, por los siglos de los siglos, ejecutando su voluntad a favor de los que le aman. Él está al control, Él está a cargo.
Él no va improvisando cada día. A veces creemos que Dios va improvisando. La Biblia dice que Él habita en la eternidad, que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, antes de crearte Él sabía cada segundo de tu vida lo que iba a ocurrir y cómo iba a operar su voluntad a favor de los que le aman, aún a través, como lo veremos, de los tiempos difíciles. Los discípulos van a buscar a Jesús, y Jesús, dice la Biblia, estaba dormido. Vuelta con el de al lado y dile: al menos en eso sí te pareces a Jesús. El mundo se puede estar cayendo y tú te la pasas dormido. Y me fascina a mí esta enseñanza porque nos deja dos grandes lecciones, dependiendo en qué aspecto de la vida de Jesús, o de más bien de Jesús mismo, nos enfoquemos. Quiero explicar algo que es un poco más profundo en algunos segundos. Hay clases del instituto que 1 hora entera abarcan este tema, entonces pongan mucha atención. A veces nosotros hablamos tanto de la humanidad de Jesús, enfocándonos y queriendo demostrar que Él sufrió como nosotros, que fue tentado como nosotros, que puede comprendernos, que perdemos de vista su divinidad. Y a veces pasa lo contrario. Queremos tanto demostrar su divinidad para poder demostrar a aquellos que dicen que no era Dios hecho hombre, que nos olvidamos que también era un ser humano. Los teólogos, queriendo explicar esto tan complejo, lo explican de la siguiente manera. Dicen: Jesús era divinamente humano y humanamente divino. Y es la parte del mensaje donde tú tienes que sacar el churro y decir: a ver, ¿cómo estuvo eso? Suena muy complejo, pero efectivamente así es. Era humanamente divino y divinamente humano. Era Dios hecho hombre, sometido a la voluntad del Padre. Por eso Mateo 24 dice que el día y la hora nadie la sabe, ¿no? Y de ahí muchos dicen: es que Jesús no era Dios, ya ves por qué no lo sabía. No, el Cristo hombre en ese momento sometió ese atributo a la voluntad del Padre. Pero cuando Él vuelve a ascender a la presencia de Dios, por supuesto que el Cristo siempre ha sabido. En Él y por Él, dice Colosenses 1, fueron creadas todas las cosas. Entonces yo quiero meditar en dos puntos: uno enfocándonos en la parte divina de Jesús y otro en la parte humana de Jesús, y las dos enseñanzas que esto nos deja. En primer lugar, si estudiamos este pasaje enfocando en lente en su divinidad, es obvio que surge en nosotros la pregunta que surgió en los discípulos. Ellos lo habían visto hacer milagros, ellos sabían que había algo especial en Él, que no era un ser humano cualquiera. Ellos le habían visto ya obrar milagrosamente, y por eso es que en medio de la tormenta ellos se acercan con Él esperando que Él haga algo, porque ellos se imaginaron que a la primer ola que se metiera a la barca, dijeron: no se preocupen, aquí está Jesús, ahorita se va a levantar y va a mostrar sus super sus poderes, y va a hablar a las aguas y va a decir: Urradabada, Rabadabadú, y Jesús va a calmar las aguas. Y no hizo nada, estaba dormido, y la barca se empezaba a hundir y Jesús seguía dormido. Y a veces nosotros nos hacemos ideas de lo que esperamos de Dios y queremos que Dios obra a nuestra manera. Y decimos: no pasa nada, ahorita después de orar por mi familia voy a llegar a la casa y mis hijos van a estar de rodillas diciendo: mamá, ya creo en el Señor, quiero predicar la palabra de Dios. Y llegas a casa y tu hijo te dice: mamá, ya no solamente no creo en tu religión, ahora soy ateo, creo que vengo del chango. Y tú lo volteas a ver y dices: híjole, a lo mejor tiene razón. Tú esperas llegar al trabajo y tú buscaste al Señor y fuiste fiel con Él en tus finanzas, y que te ascendieran, que te promovieran, y esperabas que Él milagrosamente iba a tocar a tu jefe para que te dijera: oh señor Gómez, un ángel se me apareció y me dijo que le duplicara el sueldo, y llegas y te dicen: estás despedido. Esperabas que los siguientes resultados médicos dictaminaran un milagro, y el siguiente informe dice que tienes 3 meses de vida. No ocurre lo que esperas, el Jesús milagroso no aparece. El Dios todopoderoso parece estar dormido. Tu barca se está hundiendo, tu vida se está yendo a lo más profundo, las cosas se están arruinando, y cuando volteas clamando al cielo, el cielo parece estar cerrado, Dios parece estar ausente, el Señor aparentemente está dormido. Dios parece a veces que se olvida de ti. Vienes a la iglesia, pides consejería, te dicen: ten paciencia, y tú dices: Señor, dame paciencia, pero ya la quieres en este momento. Quisieras que el problema se arreglara ahorita, que terminara todo en este instante, que el Señor tronara los dedos, abriera los cielos y terminara con la tormenta. Pero a veces, queridos hermanos, esto no ocurre.
¿Dios se olvidó de ti? No. ¿Dios está ausente? Por supuesto que no. La Biblia dice que somos sus ovejas y que estamos en sus manos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también dice Isaías 55 que sus caminos y sus pensamientos no son como los nuestros, que sus caminos y pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Y en estos tiempos complicados tú tienes que recordar 3 verdades. 1, Dios es omnisciente, lo cual significa que Él sabe lo que estoy pasando. 2, Dios es omnipresente, lo cual significa que Él está presente conmigo, aunque no lo pueda sentir. No podemos ser gobernados por nuestras emociones, tenemos que ser guiados por la verdad de la palabra de Dios. 3, Él es omnipotente, Él tiene el poder de cambiar la situación en la cual está conmigo y que sabe que estoy pasando. Si a pesar de ello Él no está haciendo nada, es porque entonces tiene que tener un camino alterno, una voluntad, un propósito mucho mejor de lo que yo estoy imaginando, que ahorita no entiendo, pero que si yo espero en el tiempo de Dios, algún día le voy a entender. Y yo te aseguro que si esperas, cuando pasen meses o años y voltees para atrás, le vas a dar gracias a aquello de lo cual tiempo atrás tú te quejaste. El Señor está ahí. Si no hace nada y tiene el poder para hacerlo, es porque está obrando algo mucho mejor en nuestras vidas. Yo no soy Dios para decirte cuál es el propósito. A veces nos ven cara de chamán a los pastores. Oiga, pastor, estoy pasando esto, aquello y el otro, y mi familia y mi niñez y esto y una hora, y quiero que me diga por qué. Le digo, si es tu vida y no sabes, ¿yo qué voy a saber? Yo menos. Solamente Dios sabe cuál es el propósito. Solo Dios sabe cuál es la razón. Yo no soy Dios, ningún pastor es Dios para decírtelo, pero sí conocemos a Dios para decirte que hay una razón, que Él no hace nada por hacer, que Él no está improvisando, que Él tiene todo bajo control. Y aunque tú deberás ir descubriendo cuál es ese propósito particular en medio de tu tormenta personal, quiero darte hoy resumir todos los diferentes propósitos que puede haber en 3 áreas principales, de las cuales pueden derivar muchas razones de por qué Dios permite que la pasemos mal. Número 1, Él permite que a veces estemos en medio de la tormenta porque quiere obrar sus planes mucho mejor de lo que podemos imaginar a favor de nuestras vidas, y se vale de los problemas para ejecutarlos. ¿Cómo es esto posible? Te lo voy a explicar, y a mí me gusta mucho explicar el porqué de las cosas. No solamente decir por qué porque aquí dice, sino utilizando la razón, la lógica, el sentido común cuando es necesario, poder demostrar que aunque no hay nada que demostrar, ¿verdad? Judas 22 dice: a los que dudan convencerlos, enseñarles el porqué. Porque a lo mejor tú dices, ay, sí, siempre los cristianos con este rollo de que Dios tiene un propósito. No, te voy a contar ejemplos de todos los de la Biblia son verídicos, pero ejemplos actuales que hemos nosotros conocido, historias, testimonios de cómo estas palabras son fieles y verdaderas. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Muchas veces decimos amén, 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 pero cuando estamos en problemas no lo creemos, ¿o no es así? La Biblia nos cuenta una historia. A José Dios le promete que él iba a gobernar sobre sus hermanos. De repente los hermanos le tienen envidia y lo venden como esclavo. Cuando tus hijos empiecen a pelear y te digan, papá, es que no soporto a mi hermano, es el peor hermano del mundo, cuéntale la historia de los hermanos de José y van a amar a sus hermanos. Todo es cuestión de perspectiva. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y yo inventé otro que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lee la Biblia. Tengo la peor abuela del mundo, no quiero ir a casa de la abuela, papá. Cuéntale de Atalía. Mira, mijito, te voy a contar de Atalía. Ella mandó matar a sus nietos, va a amar a su abuela. Tengo el peor vecino del mundo. A ver, ven, te voy a contar de David, que mandó llamar a la esposa de su vecino, se acostó con ella y luego mandó matar al vecinito Urías. Vas a amar a tus vecinos. Por eso te digo, nadie sabe lo que tiene hasta que lee la Biblia. No tiene los peores hermanos del mundo. Los hermanos de José lo venden como esclavo. Tus hijos a lo mejor se pelean, se gritan, pero al día de hoy creo que no los has visto en el mercado vendiéndose el uno al otro. Dale gracias a Dios, tienes una gran familia al día de hoy. Lo venden como esclavo y José va a dar a la casa de Potifar, que era el capitán de la guardia de Faraón, el encargado de la defensa personal de Faraón, que era el rey del imperio más grande en ese entonces, que era Egipto. En la casa de Faraón Dios prospera a José. Dios empieza a bendecir todo lo que él hacía. Pero la esposa de Faraón, un día, como su esposo salía mucho a la guerra, se le ocurre ver qué tal sabían las carnitas hebreas, y tienta a José y quiere tener intimidad con José. José se rehúsa y esta señora Cusca se le avienta a José, quiere tener algo con él no se deja, sale corriendo, y ella de ardida va y lo calumnia con su esposo. Le dice: el hebreo que contrataste quiso abusar de mí.
El esposo entonces lo manda a la cárcel, donde José conoce al copero y al panadero de Faraón. Se interesa en ellos al verlos preocupados. Ellos le cuentan un par de sueños que tuvieron. José les revela el significado de lo que iba a ocurrir con cada uno. Panadero, te van a dar cuello, copero, vas a salir. Cuando salgas y estés con Faraón, acuérdate de mí. El copero sale y se olvida de José. Una mala noche que Faraón tiene pesadillas, a lo mejor cenó pozole ese día y le cayó pesado. Él amenaza a todos con que si no les cuentan, le dicen qué había soñado y qué significaba, entonces también les iba a dar cuello. El copero entonces se acuerda de José, manda a llamar a José. José le dice: tu sueño significa que vienen 7 años de bendición, 7 años de escasez. Le dice de parte de Dios lo que tenía que hacer: guarda estos 7 años toda la provisión, para que en los 7 de escasez no te falte nada. El faraón pone a José como el encargado de todo y le da su anillo, con el cual podía emitir cualquier ley, sellar el rollo en el cual se mandaban los decretos a las provincias y sellarlo con el sello en nombre de Faraón. O sea, en la teoría era el segundo más poderoso, a la práctica tenía el mismo poder que Faraón, porque tenía el anillo real. Años después, los hermanos de José, cuando viene la escasez, llegan a Egipto a pedir comida. Terminan inclinándose ante José. José perdona sus vidas, les bendice, les da un lugar, les da vivienda, les da alimento. No se desquitó de ellos. Ellos pensaban que él se iba a vengar, y cuando le preguntan por qué, él dice: es que ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. José entendió que todo eso a la larga obró para su bien. Otro ejemplo es la iglesia primitiva, que después de la persecución se ven obligados a salir de Jerusalén, donde estaban encerrados, y predicar la palabra en todo el mundo entonces conocido. Si José, si la iglesia y tantos otros le hubieran dicho a Dios: Dios, sácame del problema, y Dios hubiera respondido, ¿qué hubiera ocurrido con ellos? Dímelo tú. Se hubieran estancado en la mediocridad. Josué hubiera gobernado sobre 10, sobre 11, sobre 15. Dios lo quería gobernando sobre todo el mundo entonces conocido. El cristianismo hubiera terminado siendo una religión local de Jerusalén. No habría impactado a todo el mundo. No hubiera llegado la palabra a nuestros días. Yo te quiero preguntar en medio de esto: ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Quieres que el Señor ensanche tu territorio? ¿Quieres que el Señor te bendiga? ¿Quieres ver su poder? ¿Quieres ver su gloria? ¿Quieres ver realmente cosas grandes más allá de decir que las vas a ver? ¿Verdad? ¿Experimentarlas? ¿O quieres estancarte? ¿Sabes algo? Lo de menos es pasar una vida cómoda sin problemas, pero no vas a llegar a ningún lado. Es muy cómodo ir sobre la barca, pero para caminar sobre las aguas hay que bajarse de ella. ¿Quieres llegar al otro lado? Pasar de largo en este mundo, quédate en la barca. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Hay un riesgo que correr, hay tormentas que tenemos que pasar, hay momentos complicados que tenemos que enfrentar, a través de los cuales Dios va moldeando nuestro carácter, Dios nos va purificando, Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va enseñando y guiando para cumplir cosas mucho mejores de lo que nosotros jamás llegamos a imaginar. ¿Cuántas veces nosotros oramos tan terrible? Estamos en problemas y en vez de decir: Señor, haz tu voluntad, como Jesús nos enseñó a orar: Señor, sácame de la tormenta. Declaro que salgo de este problema, declaro bendición económica. Y tal vez Dios quería tenerte un tiempo de tribulación para enseñarte algo, para obrar en tu carácter. ¿Cuántas veces no vemos que llegan personas enfermas? Y es muy común ver en televisión que de repente pasan al enfermo y le están dando órdenes al Señor de lo que tienen que hacer. Señor, Espíritu Santo, tócalo ahora. ¿Te imaginas un hijo con su padre en el centro comercial? Papá, cómprame este juguete ahora. ¿Y qué tal que no es el tiempo de que el niño lo tenga? ¿Y la soberanía de Dios, papá? ¿Y qué tal que el Señor tenía un propósito detrás de esa crisis, detrás de esa enfermedad? Estoy diciendo esto para querer justificar los problemas e inventar este dicho que para muchos es un cliché sin sentido ni razón. No. Yo tengo una tía, y hablo de ella en tiempo presente porque sigue viva en la presencia de Dios, que durante muchos años no reconoció a Dios en su vida, que creía en Él pero que no le entregó su vida, porque ella económicamente tenía una muy buena posición, le hacía creer que no necesitaba de Dios. Un año antes de morir, ella pasa por un problema de salud difícil que la hace ver que no era eterna y que la lleva a entregarle genuinamente su vida al Señor. Aparentemente todo iba bien, y todo ese año pudo dar fruto de arrepentimiento, porque aun cuando ya parecía haber quedado sana, ella seguía buscando de Dios. No fue: Señor, sáname, ya que me sanaste me olvido de ti. Aún aparentemente sana, ella siguió amando a Dios y buscando a Dios y creyendo en Dios. Un año después tiene que entrar nuevamente a operación. Nunca salió de esa operación. Ella dejó un papel a la familia, entre varias cosas:
Ella dice: familia, si no salgo, no se preocupen por mí. Yo sé a dónde voy. Voy a estar bien. Y allá nos vemos. Quiero aclarar algo. No estoy diciendo con esto: qué bueno que se murió. Mucho tiempo le extrañamos terriblemente. Nos gustaría tenerla aquí. Pero si tuvo que pasar eso para reconocer a Dios en su vida, fue mucho mejor a que hubiera estado sana todo el tiempo y se hubiera perdido su alma. A veces Dios, a través de cosas inexplicables, opera su voluntad. Y cuando lo miramos desde el lente de su palabra, su voluntad siempre termina siendo buena, agradable, perfecta. Otros hermanos que conocí hace mucho tiempo iban a la iglesia de Cotitlán Izcalli. Cada que yo los veía, me contaban de los problemas económicos que estaban pasando y cómo su negocio no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Y siempre que los veía, estaban firmes y confiados y buscando a Dios. Y me decían: Jesse, no aguantamos y no podemos y no entendemos, pero jamás renegaron del Señor. Se terminan yendo a vivir a Acapulco por cuestiones laborales. En Acapulco se da la oportunidad de iniciar un estudio bíblico con una familia. El estudio crece y crece y crece y sigue creciendo, y se termina convirtiendo en una iglesia aproximadamente al día de hoy de casi 500 personas o más de 500 personas, no sé cómo van. Ahora ellos trabajan de tiempo completo. Lo más increíble es que esto siempre estuvo en su corazón. O sea, no es de que pues no tuve chamba, pues me dedico a ser pastor. No, este es un llamado y tiene que ser en serio. Ellos siempre anhelaron en su corazón servir a Dios, siempre sirvieron a Dios. Me fascina esto porque el negocio que nunca prosperó en México era una fábrica de muebles. Y cuando yo fui a su iglesia a su aniversario y estaban en un lugar precioso, les dije: qué increíble es Dios. Ustedes estaban pidiendo que Él prosperara un negocio que se dedicaba a fabricar muebles, y Dios no lo prosperó porque Dios no los quería construyendo muebles, Dios los quería construyendo vidas. Los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, no cabe duda, son más altos, son más grandes que los nuestros. ¿Qué hubiera pasado con mi tía? ¿Qué hubiera pasado con ellos si el Señor hubiera contestado su oración aquí en la Ciudad de México? Si les hubiera prosperado su negocio, se perderían de la bendición de cumplir su sueño y de impactar a tantas vidas. Y podría seguirte así contando tantas historias de qué hubiera pasado si en el tiempo en el cual hubieran dicho: Dios, sácame de la tormenta, Dios los hubiera sacado. Tenemos que entender, Dios no nos saca no porque es un Dios perverso. Dios nos ama, y Pablo dijo en Romanos 8 que si nos dio a Cristo, su Hijo amado, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? A veces le rogamos como si fuera un Dios gruñón, enojón, lleno de rencor contra nosotros, al cual quisiéramos convencer. Hay oraciones que si o no dan depresión. Señor, Padre, te pido que por favor, como si Dios dijera: no, mira cuánto lloras, ¿sabes qué? Respóndele. A Dios no le llegas con lloros, les llegas con fe. Nada más porque Dios no se deprime. Pobres de los ángeles de escuchar lo que le llega al Señor tantas veces. ¿Sabes algo? Es el primero que quiere bendecirnos. Es el primero que quiere darnos tantas cosas. Es el primero que tiene tantas cosas tan preciosas para nosotros. Pero a través de momentos que no comprendemos es que van a llegar a cabo. Entonces nuestra oración no tiene que ser: Señor, sácame de aquí, ahora te lo ordeno. No, Padre, yo te pido que tú me saques de la tormenta. Yo creo que tienes el poder de hacerlo. Es mi anhelo que lo hagas, pero si tu voluntad es otra y a través de este tiempo difícil tienes algo en mi vida que hoy no entiendo, entonces yo te voy a decir algo: déjame en este lugar de tormenta. Solamente te pido una cosa: hazme saber que estás conmigo y glorifícate a través de esta situación. Que algo bueno salga de esto. Y dame paciencia. Y algo bueno va a salir. Recuerdo, porque hay para todo, unos hermanos en Toluca que vendían tacos de canasta en la calle. Y los payasos de los vecinos de enfrente, porque ni les afectaba, estaban cruzando la calle, los corrieron de ahí. Tuvieron que cambiarse un local y rentar. La primera semana estaban ellos un poco afligidos y me dijeron: no entendemos. Me decían: Jesse, tú sabes, son tacos de canasta, no es langosta, no deja para pagar un local, pero no tenemos otro lugar. Aquí estamos y confiando en Dios. Resulta que ese local, que estaba a 2 cuadras, los llevó a ubicarse 2 cuadras más cerca de una universidad. Esta universidad, aunque estaba muy cerca de su posición anterior, dado que eran 2 cuadras y hablamos de jóvenes, no los conocían, porque los jóvenes de hoy en día son flojos, ¿o no es así?
Entonces, ellos no caminaban más de 2 cuadras para buscar comida y no sabían que este lugar existía. Cuando se cambian, los descubren y asombrosamente empiezan a prosperar. Actualmente se convierte en un lugar que tiene como 6 o 7 meseros y están en un local de más de 100 metros cuadrados. Lo mejor de todo es esto: cuando empiezan a prosperar, le dije, ¿ya ves lo que Dios tenía para ustedes? Y me dijeron, sí, pero no solamente es eso, Jesse. El hermano me dijo, yo tengo cáncer en la piel, tenía que estar en la calle con un sombrero de paja muy grande para cuidarme del sol. Mi Dios es tan bueno que yo sé que me trajo aquí para estar en la sombra y para cuidarme. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El ataque de los vecinos obró para su bien. Yo no tengo idea qué estás pasando, pero sí sé que Dios siempre tiene unas bajo la manga. Dios sabe lo que está haciendo. De este punto podremos seguir hablando muchísimo, pero no quiero dejar de mencionar los otros 2 porque solamente me queda 1 hora y media. Punto número 2: Dios permite que pasemos la tormenta para demostrarnos quién es el que en verdad está dormido y quién tiene que despertar. A veces no es que va a obrar algo como lo que explicamos en el punto anterior, sino que quiere sacudirnos para hacernos reaccionar y salir de algún letargo en algún área de nuestras vidas. Déjame explicártelo, y esto es algo increíble. Paradójicamente, ellos se acercan a Jesús pensando que el problema es que Él estaba dormido. Despiértate. Y Él, cuando se despierta, les dice, hombres de poca fe, demostrándoles que el problema no es que Él estuviera dormido, sino que su fe es la que estaba dormida, que no era Él el que tenía que despertar, que eran ellos los que tenían que despertar. Algo similar ocurre, pero de otra forma, con Nabucodonosor, a quien Dios permite y le manda quebrantamiento y lo pierde todo para que él reconociera a Dios, porque había soberbia en su corazón. Y a veces nosotros estamos tan ensimismados con nosotros, estamos tan ajetreados con el día a día, que no nos damos cuenta de cosas tan importantes que estamos descuidando. Y me han tocado situaciones donde alguien me dice, ¿por qué Dios me quitó el trabajo? Porque si no perdías el trabajo ibas a perder la familia. Porque estabas tan metido en el trabajo que no te estabas dando cuenta de la falta de tiempo que le tienes que dar a tus hijos, de que hace años que no salías a solas con tu esposa y Él te pone en un estado de stand-by para que recuperes lo más importante. En otros casos, si no lo perdías, ibas a perder la salud. Si no caías en cama, no te ibas a dar cuenta de cuánta amargura había en tu corazón y cómo estabas desperdiciando tu vida. Y Dios nos permite de repente, o nos manda situaciones difíciles a nuestras vidas para despertarnos, para sacudirnos, para que nos volvamos a Él, para que restauremos las cosas en casa, para que restauremos nuestro estado personal. ¿Cuántas veces por tanto activismo no nos descuidamos hasta físicamente? No descuidamos nuestra relación con Dios, no descuidamos nuestra familia. Y Dios nos tiene que sacudir para que entendamos que hay cosas que el dinero no puede comprar y que para todo lo demás existe Mastercard. Que reaccionemos, que despertemos en nuestras vidas. Yo recuerdo hace algunos años cuando nos fuimos a vivir a Mérida. Cuando llegamos a Mérida yo tenía 15 años de edad. O sea, esto fue como hace 6 años aproximadamente, para que se den una idea. Y nos fue muy mal económicamente, como lo que te contaba, negocio que ponía mi padre quebraba, todo nos salía milagrosamente mal. Pero ahí Dios quebrantó a mi padre. Ahí, cuando una mujer analfabeta termina recibiendo a Cristo, doblando sus rodillas en una choza sin piso junto a la arena, junto a la playa, en la arena. Dios lo quebranta a él. Si nunca hubiera pasado esto, tal vez él, en su vanidad, en su soberbia, nunca hubiera reconocido cuánto necesitaba de Dios. Tuvo que sacudirnos. Tuvimos que perderlo materialmente todo para que él fuera sacudido. Como familia nos unimos, aprendimos a trabajar. Pasa el tiempo, viene literalmente un huracán hace muchos años, no recuerdo ni cómo se llama, si fue Isidoro o Gilberto o cuál fue, pero fue uno de esos. Nos venimos a vivir a Toluca. A mí no me gustaba Toluca, no conocía a nadie en Toluca, no tenían amigos, ni primos, ni nadie de mi edad. Tenía toda mi familia en Mérida. Yo estaba enojado con Dios. Les confieso que alguna noche volteé al cielo y le reclamé, le dije, ¿te crees gracioso? Después de un tiempo entendí que había cosas que eran incomprensibles y que no me quedaba más que confiar en Él. Y yo seguía dentro de mí, en el fondo, ¿por qué me trajo aquí? Ahí estaba yo feliz. Un domingo por la tarde, acabando el servicio, yo empecé a servir en la mesa de CDs. Volteo a ver hacia mi izquierda y aproximadamente donde está esa bocina parada, que era como unos 20 metros míos,
veo una muchachita de ojos verdes con un suéter azul con cuello de tortuga. Y cuando la volteo a ver, el Señor en mi corazón me dice: ¿qué tanto me reclamabas, hijo? ¿Qué decías de Toluca y que te quieres regresar a Mérida? No, Señor, aquí está nada más de bocón. Años después, esa muchachita terminó siendo mi esposa amada, la madre de nuestra chiquita de 3 años. En Toluca conocí al Señor, entregué mi vida. Después de un largo proceso que abarcaría mucho tiempo contarles, termino tomando la decisión de servirle, de buscarle a Él. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiéramos venido? ¿Qué hubiera pasado? No sé si habría conocido a mi esposa en otro lugar. No sé si tal vez estaría perdido, o a lo mejor en Mérida estaría sirviendo a Dios. A lo mejor de alguna forma la habría conocido. La verdad lo dudo mucho, porque le pude conocer en un tiempo en el que, al no tener ni amigos, ni familia de mi edad, ni nada, pues conocí al grupo de jóvenes y empecé a buscarle, más por no tener nada que hacer que por convicción. Y ahí me empezó a quebrantar. Y a lo mejor en Mérida me sentía tan cómodo con mi vida que nunca hubiera tenido tiempo para Dios. O tal vez sí, a lo mejor hoy estaría predicando allá en Mérida. Pero no me gustaría haberme parado en el púlpito hoy por la mañana y en vez de estar hablando esto, estarles diciendo: Mare, arrepiéntete, hermano, porque si no te arrepientes, va a venir el diablo y te va a romper los dientes. ¡Bomba! Tal vez eso hubiera ocurrido, no lo sé, pero prefiero estar aquí que allá hablando de esta forma. Dios a veces nos tiene que sacudir para hacernos reaccionar. En tercer lugar, hay tormentas que tal vez jamás nosotros entenderemos por qué vinieron, y no nos queda en ese momento más que aferrarnos a sus promesas, tanto las terrenales y temporales como las eternas. ¿Qué quiero decir con esto? Las terrenales, David en medio del caos, él está siendo perseguido por su rey, él huye, iba a una cueva y se le juntan 400 afligidos, endeudados, amargados. Imagínate el grupito de personas, afligidos, endeudados, amargados. Ir al lado y encontré a tu descendencia en la Biblia, mi hermano. Y en medio de toda esta tribulación incomprensible, nos revela uno de sus salmos por qué él siempre siguió adelante y llegó a tambalearse y a fallar, pero él siempre se refugió en Dios. Salmo 27:3, él dice: hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esperar la promesa de Dios es lo que lo hizo seguir adelante, aun cuando su padre y su madre, decía él, podían dejarme. No importa, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. A veces cuando vemos que todo está oscuro, aferrarnos a sus promesas es lo único que nos queda en ese momento, y esperar el tiempo de Dios y creer lo que Dios dice, y no ser gobernados por nuestras emociones, sino por convicciones, por la palabra de Dios. Y a lo mejor tú ves que tus hijos se están perdiendo y Satanás viene y te sopla y te dice: entristecete, amárgate, ¿dónde está tu Dios? Y en ese momento tú tienes que decir: no escucho esas palabras, escucho la promesa de Dios que dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. En tiempos de crisis, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Es recordar las promesas. Yo en tiempos complicados digo: Señor, tú dijiste esto, y aquí hay 2 opciones: o tú estás mintiendo, o voy a ver maravillas. Y Dios no está mintiendo, así que si tú perseveras, vas a ver maravillas. El poder de Dios no lo vas a declarar, no lo vas a escuchar, lo vas a palpar en tu propia vida. Las promesas eternas. Vamos a irnos al peor de los casos, al peor de los supuestos. Mira, no vas a pasar esa tormenta toda tu vida, pero vamos a suponer que pasaras por esa tormenta toda tu vida, algo que no va a ser. No me acuerdo cuál es este versículo, pero por ahí la Biblia dice que no hay mal que dure 100 años, ni santo que los aguante. No es la Biblia, perdón, pero es una realidad. Imagina que toda tu vida te dijeron el Job de la Cuauhtémoc y la pasaste terrible. Ni siquiera eso, o la misma muerte, cuando creemos en la eternidad, tendría que ser suficiente para derrumbarnos, para quitarnos el gozo. Cuando tú crees que hay una vida después de esta vida que el Señor ha preparado para nosotros, eso nos alienta a seguir adelante, aun cuando toda esta vida sufriéramos, lo cual, repito, no va a ser así. Y lo explico con un ejemplo.
Imagina que ahora en vacaciones de verano vas con tu familia a Acapulco. De repente en el aeropuerto te intercepta la agencia de viajes y te dice: señor, discúlpenos, sobrevendimos estos paquetes y no hay ni vuelos ni hoteles. Estamos muy apenados con usted. Pero como somos una agencia de viajes de mucho renombre, queremos nosotros recompensar el daño para mantener nuestro prestigio. Le estamos otorgando 6 meses todo pagado, vuelos, alimentos, hospedaje en hoteles 5 estrellas por todo el mundo. Empieza su itinerario en París y se van a Londres, van a estar en Hawái, van a estar en las partes que ustedes quieran. Oiga, pero mi trabajo, ¿cómo le voy a hacer? No se preocupe, ya hablamos con su jefe y le dio permiso. Es más, le quintuplicó el sueldo para que tenga para gastar. Solo hay un pequeño inconveniente, un pequeñito detalle. En el primer vuelo no hay lugares para toda la familia. Van a partir un día lunes, usted y su esposa. Al siguiente día parte uno de sus hijos y 2 días después los alcanzan los otros 2 niños. Tienen que hacer escala en un aeropuerto en un pueblo medio feo de Europa. Estarán ahí 2 días, pero después de eso estarán toda la familia al cabo de una semana reunidos en la ciudad de la luz, en París. Alguien diría: no, yo no estoy de acuerdo, quiero irme a Acapulco. Levanten la mano para orar por ustedes, por favor. ¿Tomarías esto como una buena o mala noticia? Una excelente noticia. Te estoy describiendo más o menos cómo es nuestra vida en esta tierra. Nos está esperando un paraíso que no se puede comparar con París, con Londres, con Hawái. Algo que jamás hemos imaginado, precioso, que Dios ha creado, preparado para todos nosotros. Pero antes de llegar ahí hay 2 pequeños inconvenientes. Tenemos que hacer una pequeña escala en este mundo. Dije 2 días en este ejemplo porque venían 6 meses. Bueno, 70, 80 años a comparación de la eternidad es mucho menos que 2 días a comparación de 6 meses. Tú puedes soportar 2 días en ese aeropuerto si sabes que vienen 6 meses maravillosos. No tenemos que tener ningún problema de pasar temporalmente algún tiempo de aflicción en esta tierra cuando nos espera la vuelta de la esquina, la eternidad en la presencia de Dios. El segundo problema es que pocos son los afortunados de encontrar un viaje en el cual puedan subir todos juntos. Primero parte uno y luego el otro y luego el otro. Pero a la larga, tarde o temprano, todos los que somos hijos de Dios y nacimos de nuevo, nos reencontraremos en la eternidad, en el reino de los cielos, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni tribulación, ni angustia, ni mal, ni enfermedad, ni pecado, ni crisis. Todo va a ser perfecto. Mi única incógnita en medio de todo esto es cómo le va a hacer el Señor con las suegras en ese entonces. No es cierto, estoy molestando. Nos quedan 11 minutitos y quiero concluir con esto. Es cierto que Jesús les reprende por su falta de fe, pero no podemos pasar por alto que ellos, con duda y con lo que tú quieras, le fueron a buscar. O sea, no dijeron: ya vino la tormenta, ya hasta aquí llegamos. A ver, Pedro, a la popa, Pedro DiCaprio, voy a morir y hasta aquí llegué. Y a ver, Juan, tú sácate las caguamas y pues la última y no. En medio de su desesperación le buscaron. Y esto nos habla de muchas cosas, pero únicamente quiero decirte esto. A lo mejor le estás pasando mal, a lo mejor no entiendes, estás estresado, afligido, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante no es qué estás sintiendo, es cuál va a ser tu actitud en medio de la tormenta. ¿Va a ser tan fuerte la tormenta como para que tú te apartes por completo de Dios? ¿O vas a acercarte a Él con todo y todo y decirle: Señor, no entiendo, pero aquí estoy? Es lo que ellos hicieron. Y cuando le clamamos, su promesa es que Él va a responder. Último punto y rapidísimo. Si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor, que es la batiseñal de que ya estoy terminando para que me crean. ¿Has tocado 40 minutos seguidos el teclado? No es cierto. Si estudiamos este pasaje desde el lente de su humanidad, ¿qué aprendemos? Ya vimos lo que esperábamos del Cristo divino, pero era un hombre como tú y como yo, que fue tentado en todo como nosotros, dice la Biblia. El que estaba dormido en esa barca.
Jesús no estaba dormido por flojo o por apático, sino porque Él tenía paz. Y aprendemos de la parte humana de Jesús la paz que Él tenía, derivada de su confianza puesta en el Padre. El rey David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Al contrario de David, Saúl se la pasó toda la vida paranoico, amargado, persiguiendo a los demás porque no confiaba en Dios. Es normal, como te dije, que cuando vengan tormenta nosotros dudemos, temamos, que de repente nos desconcentremos un poco, pero no es normal que ese temor permanezca. Porque dice primera de Juan 4:18 que el perfecto amor nunca lo olvides, echa fuera todo el temor. Está hablando del amor sacrificial de Cristo. Cuando tú dices y crees: Señor, me amas tanto que diste tu vida por mí, eso te hace estar seguro, eso te hace estar confiado. Yo hace poco adopté una filosofía de vida y la resumí en una frase. Y hace poco le decía a mi esposa el resumen de todo esto. Le digo: nena, pase lo que pase, los hijos de Dios siempre salimos ganando. Porque si Dios está siempre al control, no hay forma en que podamos perder. Como hijos de Dios no fracasamos, aprendemos, crecemos y todo termina obrando para nuestro bien. Eso me hizo dejarme de preocuparme por cosas que antes tal vez me hubieran preocupado. Porque ahora recuerdo que Él está al control, que Él es soberano, y no lo imagino estresándose pensando qué hacer conmigo, sino que entiendo que Él lo permitió, y si yo estoy en Él es porque tiene un plan para mi vida a través de lo que permitió. Y descanso. ¿En qué descanso? En su amor. En que digo: Señor, diste tu vida por mí, nos amas tanto. ¿Cómo vamos a dudar? ¿Cómo vamos a temer si estamos en el hueco de tus manos, como dicen por ahí? Si estamos en sus manos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Están en mis manos y nadie de ahí las arrebatará jamás. Y tener esa certeza es lo que nos hace estar tranquilos. Si tú no estás teniendo esa paz es porque no estás descansando en su promesa, no estás descansando en su amor. Él dijo: ¿no valen ustedes más que estos pajarillos? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? ¿De dónde se deriva este temor? De la falta de confianza en Él. Repito: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Cuando no confío en Dios, ¿cuál es el resultado? Temor en mi vida. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Aprender a confiar en Él. El rey David decía: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo 9 versículo 10. Cuando dice los que conocen tu nombre, no significa la nomenclatura del nombre de Dios, o sea, el que sabe que su nombre es Jehová, sino todo lo que ese nombre implica. Es como cuando tú enojado le dices a alguien: ahora sí me vas a conocer. Significa que le vas a mostrar algo de ti que él no conocía todavía. Lo que David está diciendo: cuando yo conozco a Dios, quién es Él, cuánto me ama, sus promesas, sus atributos, yo empiezo a confiar en Él, empiezo a descansar en Él. Y este es un gran problema de la iglesia con el cual quiero cerrar el mensaje. Dudamos y desconfiamos y no nos atrevemos y estamos estancados porque no confiamos en Dios. Y no confiamos en Dios porque no le conocemos. Jesús, la Biblia dice muchas veces, compara a la iglesia con una novia, y Cristo se dice que es el novio y que en la eternidad nos uniremos con Él en las bodas del Cordero. Somos dos novios que tienen que conocerse. Quiero ilustrar esto para ser más claro con un ejemplo. ¿Cuántas de ustedes, mujeres casadas, si el día que conocieron a su esposo él les hubiera dicho: toma en cuenta que hasta ese momento no sabes quién es el primer día que lo conoces, no sabes cómo se llama, se acerca y te dice: hola muñeca, ¿cómo estás? Soy fulano de tal, voy a ser tu esposo y el padre de tus hijos. Conmigo la vas a pasar de maravilla en esta vida, nena, empezando desde el día de hoy. Tengo una sorpresa para ti increíble que no puedes imaginar. Como es sorpresa, te tengo que vendar los ojos y subir a la cajuela de mi auto y te voy a llevar a un lugar maravilloso. Tú no te preocupes, confía en mí, todo va a estar bien. ¿Cuántas de ustedes se hubieran dejado? Levanten la mano las facilotas. Digo las que digan que sí. ¿Alguna se hubiera dejado? Nadie. ¿Por qué si es tu esposo? Porque no lo conocías. Pasan los años. El día de hoy sales de este servicio. Si Él te dijera: mi amor, tengo una sorpresa para ti, no estamos celebrando nada, pero te quiero sorprender. Como es sorpresa, no puedes ver, te quiero vendar los ojos, tú solamente confía en mí. Vamos a subirnos al auto. Bueno, a diferencia de antes, ya no cabes en la cajuela, pero pásala a la parte de adelante, ahí está bien. No veas, te la vas a pasar de maravilla.
¿Cuántas de ustedes confían tanto en su marido que se dejarían a ciegas llevar a donde él las quisiera llevar? Levanten la mano. Hay muchas casadas que no la levantaron. Eso sí es un serio problema, Déjenme predicar de la confianza en el marido, entonces mejor. Hace 2 años en mi cumpleaños, mi esposa me vendó los ojos y me preparó una sorpresa. Y yo no iba a mira a aventar al barranco, mira a matar, porque confío en ella. Porque antes no y ahora sí. Porque ahora confiamos. ¿Cómo se obtuvo esa confianza? A través de la comunicación, de la convivencia, de la relación. Yo podría terminar este mensaje de 2 formas. Si me interesara mover emociones y hacer panchos, podría más o menos decirte lo siguiente: oh hermano, entonces no importa lo que estés pasando, el Señor está contigo y tú vas a salir victorioso de esta tormenta en el nombre de Jesús. Aleluya. Y estarían. Pero ¿qué produciría eso? Nada. Saldrías de aquí, ¿qué aprendiste? Que voy a salir de la tormenta, que voy a confiar en Él. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Así que lo concluyo diciéndote la verdad, que no te va a gustar, pero la tengo que decir. Y la realidad es que si seguimos con esta apatía espiritual y no aprendemos que esto no es una religión del domingo, sino una relación que tiene que llevarse todos los días, que no es un estilo de vida el cristianismo, tiene que ser nuestra vida entera. Si no empezamos a pasar tiempo con Dios, a platicar con Él, a conocerle en su palabra, en oración, en intimidad, adorándole, si no empezamos a forjar una relación, nunca le vamos a conocer y nunca vamos a confiar en Él. Y seguiremos llenos de dudas, de desánimo, de miedo, porque jamás nos sentiremos seguros en un Dios al cual jamás conoceremos. ¿Quieres estar confiado? Y que venga lo que venga, te mantengas firme, que tu fe se mantenga firme como un ancla. La realidad es esta: necesitamos conocer a Dios, necesitamos una relación con Dios. No lo veas como una imposición. Voy a buscarle porque en la iglesia me dijeron. No, tú no buscabas a tu marido o a tu esposa cuando eran novios por imposición. Te fascinaba hacerlo, era un deleite para ti. Hoy no lo sé, pero entonces lo era. Lo mismo es con Dios. Tienes la oportunidad de conocer al Creador de todo el universo, de que tu presencia que va contigo todo el tiempo te guíe, te acompañe, te aconseje, te consuele, te exhorte, te redarguya, te discipline cuando sea necesario. Es el mayor de los privilegios que como seres humanos nosotros tenemos. Es tu decisión. Te acercas a Él y ninguna tormenta te va a poder hundir, ni destruir, ni hacer volver atrás. Y aún en medio de la duda, ¿vas a ir a Él o sigues con esta apatía? Y en una de esas tormentas hasta te andas bajando de la barca. Créeme, porque lo he visto. Cristianos religiosos que algún día su confianza en Dios era tan nula que bastó una pequeña tribulación para hacerlos volver atrás. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, en medio de la tormenta, de la duda, del desánimo, del miedo, de todo lo que tal vez estoy atravesando, quiero acercarme a ti como los discípulos. Te doy gracias porque no me juzgas por preguntar. No juzgaste a Juan Bautista, le respondiste. Y sé que también me harás saber que estás conmigo. Señor, no te pido en esta hora que me saques de la tormenta, a menos que sea tu voluntad. Es el anhelo de mi corazón. Es lo que yo por naturaleza te pediría y tú lo sabes. Y si ya no hay nada que obrar en medio de ella, por favor hazlo. Y creo que puedes hacer milagros para calmar las aguas. Pero si tienes algún propósito a través de la tormenta, yo te pido que tú a través de ella lo cumplas en mi vida. Que tú me hagas saber que estás conmigo y me muestres cuál es la razón. Que si has de obrar algo mejor, si me has de sacudir, me has de quebrantar, si a lo mejor tienes, Señor, a través de esto que obrar en mi carácter, hazlo. Señor, haz tu voluntad. Yo descansaré en tu amor, en que tú estás conmigo, en que sabes lo que estoy pasando y que tienes el poder para terminarlo cuando quieras. Y que si no lo haces,
a pesar de que me amas, es porque va a ocurrir algo mucho mejor de lo que yo estoy pensando, imaginando, pidiendo. Creo que tus caminos y pensamientos son más grandes y más altos que los míos. No sé cuánto dure esta tormenta, pero de una cosa estoy seguro: no me voy a bajar de la barca. Aún con mi duda y miedo, me acercaré a clamar a ti y esperar en ti. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, levanta este canto y conviértelo en una oración. Tú lo conoces, si no lo conoces, escúchalo. Dile: Señor, no importa lo que esté pasando, sé que no me vas a soltar y yo voy a seguir adelante, esperando en ti. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal. Díselo: no tengo miedo, Pues mi Dios conmigo porque tú estás conmigo. Creo en tu amor, creo que diste tu vida por amor a mí, y descanso en ese amor. Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Antes de decir el rey David que hubiera desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, en medio de la persecución él dijo, y ora estas palabras de David ahí en tu lugar. Él dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, díselo al Señor, no importa que me rodee, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dile: Dios, descanso en ti, en tu amor, en tus promesas, en que diste todo por mí, y de hoy en adelante, pase lo que pase, sé que como tu hijo jamás puedo perder
siempre saldré ganando, porque si te amo, todo lo que llegue a ocurrir va a obrar a mi favor. Lo creo.